María Rejas, encargada de difusión y acción cultural del Museo de Historia de Madrid, y aquí estamos en el museo, en la calle Fuencarral 78, viendo la maqueta de León Gil de Palacio de 1830. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sala de cartografía y maquetas, donde tenemos quizá la pieza excepcional de la colección, que es nuestra maqueta de Madrid de León Gil de Palacio, o modelo de Madrid, así aparece en la documentación oficial, que realiza León Gil de Palacio en 1830. La maqueta se le encarga en 1828 y tardan 23 meses en ejecutarla, y además de eso tenemos constancia porque en la propia maqueta aparece una placa histórica que dice: la realizó León Gil de Palacio en 23 meses. Algo que nos parece un alarde, ¿no?, de ejecución rápida, porque podría haber dicho 2 años, ¿no?, y no, lo puntualiza en 23 meses. Es ese Madrid del siglo XIX, antes, por ejemplo, de que se derribara la cerca de Felipe IV, o por supuesto que llegaran proyectos más contemporáneos y de la gran ciudad metropolitana, que sea la construcción de las rondas, el desarrollo de la Gran Vía, la calle Bailén con el viaducto. Entonces vemos ese Madrid, que básicamente es hoy el Madrid del distrito centro de Madrid, en 1830, constreñido aún o cercado, ¿no?, por la cerca de Felipe IV. Entonces nos permite ver un Madrid muy conventual, una ciudad del antiguo régimen, porque como hecho histórico, por ejemplo, es anterior a las desamortizaciones que cambiaron el panorama de la ciudad de Madrid, desaparecieron muchas iglesias o conventos, ¿no? Está ejecutada con cartón, papel, madera, serrín, arena, algo de alambre, que son los troncos de los árboles, o líquen, que es la vegetación, ¿no?, que incorpora a la maqueta. Con esos materiales tan sencillos, ¿no?, ejecuta una obra, como decimos, excepcional, única en Europa. Realmente existen maquetas históricas de otras ciudades, pero no completas, por ejemplo, de todo su término municipal, o con esta antigüedad histórica, con este grado de minuciosidad que da la maqueta. En total son 18 metros cuadrados de superficie, y la maqueta no es compacta, son 10 piezas que imaginamos que les permitía a ellos ejecutar, ¿no?, la maqueta, ¿no?, para ir en esas zonas, que no es que coincidan con determinadas calles o no, sino que aprovecha a lo mejor avenidas o cortes principales o calles, o por ejemplo toda la extensión del Buen Retiro es una pieza para trabajar y componer. Los edificios más singulares, más relevantes, más importantes, Palacio Real, San Francisco el Grande, los hacen exentos, los hacían a escala de manera exenta y luego lo incorporaban a la maqueta. Y luego lo que hacían era también agrupar de una manera más seriada, ¿no?, lo que eran bloques de casas, pero todo perfectamente descrito, es decir, la maqueta está a escala. Ya los expertos, y además con comprobaciones actuales, apuntan que es una escala 1:816, es decir, 816 veces más pequeño que su modelo, que es la ciudad de Madrid en el siglo XIX, y digamos que los bloques y todo está a escala, lo único que pues lo que son las visiones de quizá de las paredes, ¿no?, donde busca de lo que son las fachadas, busca señalar los números de vanos, las entradas principales, pero lo que son a lo mejor esos bloques enteros de casas están más seriados. Pero todo lo que es un edificio singular lo realiza con minuciosidad, buscando los patios que tenía, los vanos, las entradas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos permite ubicarnos muy bien. Es cierto que nos faltan puntos, ¿no?, que hoy son tan interesantes o claves, ¿no?, para ubicarnos en el centro de Madrid, pero podemos ver muy bien el Palacio Real, vemos la Plaza de Oriente, que no estaba todavía jardinada, se descubre muy bien la Plaza Mayor, aunque no estaba completada los cierres que había proyectado Juan de Villanueva, se reconoce muy bien la Puerta del Sol, o este mismo edificio que hoy alberga el Museo de Historia de Madrid, que era el antiguo hospicio. Numerosas iglesias, tanto hoy desaparecidas como iglesias que podemos seguir viendo, ¿no? Por lo tanto, es una pieza excepcional por esos motivos, ¿no?, que decíamos, de su antigüedad, de su valía, de su buena conservación, y también excepcional porque, claro, tiene un gran valor documental, ¿no? Es decir, no es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio científico. Apuntamos que es la primera vez que se cartografía el relieve de Madrid, su altitud, sus cambios de rasante, su perfil de la ciudad, por ejemplo, ¿no?, aunque había trabajos cartográficos previos. Entonces, permite efectivamente tener un documento sobre cómo era Madrid en el siglo XIX,
que de hecho, por ejemplo, es muy habitual que en monografías no aparezcan imágenes de la maqueta de León Gil de Palacio para efectivamente hacer una referencia a un edificio desaparecido, a la historia de un lugar. Por ejemplo, uno muy curioso y que es muy habitual que suceda es la Quinta del Sordo. Aparece en el modelo de Madrid en 1830 de León Gil de Palacio, y en muchas monografías de Goya o en entorno a las pinturas negras, pues efectivamente la imagen, para hacernos una idea cómo era esa quinta, aparece la imagen de la maqueta de León Gil de Palacio. La maqueta se la encarga Fernando VII, a él que le hace titular el director de este Real Gabinete Topográfico, que iba a tener, ¿no?, como misión pues, realizar una maqueta como esta de otras ciudades de España o diferentes cartografías. Un proyecto que se trunca, porque luego al fallecer el rey, bueno, sabemos que no seguirá recibiendo las mensualidades ni los encargos, ¿no? Y de hecho hay cartas y documentación del propio León Gil de Palacio a Isabel II, a Francisco de Asís, para que dieran, ¿no?, proyectos e interés por el Real Gabinete Topográfico, que tras la muerte del rey pues había quedado un poco olvidado. Lo ejecutan desde el Casón del Buen Retiro, que es el lugar donde se ubica ese Real Gabinete Topográfico, con dos permisos, ¿no? Tenían permisos diferentes para trabajar. Uno era para poder entrar, un permiso real, para poder cartografiar o ser conscientes del interior de muchos de los espacios a los que no podías entrar, porque claro, formaban parte de conventos, de palacios, y poder efectivamente, ¿no?, saber cómo era el interior de ese Madrid, algo que es también algo realmente único, ¿no?, porque efectivamente cuando vemos la maqueta podemos ver ese Madrid que es muy cerrado, lo que decíamos, conventual, no de los poderosos, donde no había como hoy tantos espacios públicos. Sí vemos jardines, pero eran privativos, ¿no? O por ejemplo la Casa de Campo, se ve su cerca y la cerca, vamos, o la valla, no, con la puerta para entrar desde el Puente del Rey, porque era un real sitio, ¿no? Entonces tuvieron ese permiso para poder prestar atención, ¿no?, y coger todos los detalles de esa realidad de Madrid, y luego también un permiso eclesiástico para trabajar los domingos. De ahí esa rápida, como decíamos, elaboración en realizar la maqueta, ¿no?